Esta vez vamos a conversar sobre un tema que se sale un poco de la temática política. Vamos a hablar de un tema monetario, del famoso Bitcoin, pero afuera, en la calle, ya sabemos que siempre está la problemática político-electoral y precisamente hubo un nuevo allanamiento del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral. Hay muchos rumores, muchas bolas acerca de la probable inhabilitación del partido Movimiento Semilla. El Ministerio Público está a la carga de esto prácticamente todos los días. Todos los días hay una sorpresa del Ministerio Público que está empeñado en cancelar este partido y probablemente empeñado en obstaculizar la transición el 14 de enero del 2024, cuando deberá ser juramentado el presidente electo, Bernardo Arévalo. Hay muchas bolas, muchos rumores, muchas teorías conspirativas. El presidente se ha declarado al margen, pero todos sabemos que esto es falso. La mayoría de analistas consideran que el presidente Yamatei está atrás de todo esto. Y esperamos pues que la transición se dé normalmente, como debe suceder, y que ya se dé por concluido el proceso electoral. Estas intentonas afectan mucho la democracia, la imagen del país a nivel internacional también está muy afectada y la gobernabilidad pues debería ser el objetivo de todos los actores de este país. Por lo tanto, lo deseable es que cese este tipo de maniobras y que se respete la voluntad popular, el voto que fue emitido el 20 de agosto y que la juramentación del presidente electo concluya, pues, como debe ser, el 14 de enero. Pero el día de hoy tenemos a un invitado con nosotros y decíamos que vamos a abordar el tema del Bitcoin. Nosotros tenemos como invitado aquí a un joven, bienvenido. Gracias. Se trata de Rudy Josué Gallardo Estrada. Y nos acompaña también, como siempre, Ronnie García. Hablemos un poco de Rudy. ¿Quién es Rudy Gallardo Estrada? Hemos conversado antes del programa con él y lo vemos muy apasionado, muy entusiasmado con este tema del Bitcoin. Recordemos que El Salvador, nuestro país vecino, empezó con este rollo del Bitcoin hace ya 2-3 años y en Guatemala pues se habla muy poco de este Bitcoin, pero pues vamos a escuchar a Rudy porque Rudy sabe mucho de este tema, tiene una base muy importante en economía financiera y además ha tenido su propia experiencia con esto del Bitcoin. Nos contaba que en Panajachel están impulsando ya la práctica del Bitcoin con los lancheros, con los ¿cómo se llama? TikTok iba a decir, pero son los tuk-tuk. Y esto pues pareciera ser una novedad que va a comenzar a darse en Guatemala. Pero queremos preguntarle para empezar a Rudy, ¿qué es el Bitcoin? ¿Y cómo funciona esto del Bitcoin? Porque estamos tan habituados a las monedas, estamos habituados al quetzal, estamos habituados al dólar, conocemos el euro, el yen, el rublo, en fin, tantas monedas que existen en el mundo, que precisamente pareciera haber una tendencia al debilitamiento, tal vez no al reemplazo, pero sí a un debilitamiento muy importante del dólar a nivel mundial. Ya el BRICS está impulsando el diseño de la nueva moneda del futuro, que
de plano va pues a causar un golpe muy importante a la economía de Estados Unidos. Ya los países están buscando cómo comerciar sin dólares, ¿verdad? A comerciar entre sus propias monedas y dentro de poco a impulsar el comercio con una moneda de reemplazo del dólar, sobre todo los países que integran el BRICS, un grupo de países que se está fortaleciendo cada día. Acaban de tener su asamblea en Sudáfrica y ya tienen su proyecto de crear su banco, ¿verdad? Y entonces eso va caminando bastante rápido. Pero en esto del Bitcoin queríamos saber, en este contexto, ¿qué es el Bitcoin y cómo funciona? Pues ¿cuál es la proyección de esto? Buenísimo, ¿no? Primero, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido por estar acá. Básicamente, el Bitcoin es dinero digital, ¿verdad? Yo creo que ya estamos acostumbrados a ver el dinero digital, ¿verdad? Lo encontramos en las cuentas bancarias, podemos verlo en tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. La diferencia del Bitcoin con ese dinero digital es que es descentralizado, si lo quieren ver así, ¿verdad? Además de otros beneficios, como que es limitado, ¿verdad? El quetzal, el dólar, cualquier moneda fiduciaria es ilimitada, ¿verdad? Realmente está a merced de lo que diga la política monetaria del momento. Por eso es que vemos que hay países que tienen mayor inflación que otros, por eso tenemos países que tratan de controlar la inflación. O sea, está desarrollado para eso, pues para la inflación. Bitcoin no es así, ¿verdad? Tiene una máxima cantidad de 21 millones que se minan cada 10 minutos, ¿verdad? Y cada 4 años se reduce la producción a la mitad, lo que indica que es deflacionaria y al mismo tiempo es descentralizada. ¿Qué significa? Que no hay nadie detrás, no hay un banco detrás, no hay un presidente detrás, no hay un conglomerado detrás. Lo que hay es gente que busca usarlo, ¿verdad? Gente que también, como entiende los beneficios, trata de no solamente obtener los beneficios del mismo Bitcoin, sino tratar de que la mayor cantidad de gente pueda entenderlos, ¿verdad? Porque al igual que todo es un activo, ¿verdad? Sí, es un activo digital, primordialmente. Y creo que los activos digitales también la gente está más acostumbrada a entenderlos. Es la música que escuchamos en el teléfono, ¿verdad? Es el marketing digital, las redes sociales, un dominio en internet es un activo digital, ya existe, ¿verdad? Ya es algo que existe. Entonces Bitcoin lo que busca hacer es ser ese dinero nativo del internet, ¿verdad? Hacer las transacciones con Bitcoin, obviamente obteniendo sus beneficios. Bueno, Byron, pues gracias por la invitación nuevamente. Estar acá nuevamente en este programa, hablar siempre de temas interesantes que son importantes para la población. Bienvenido, Rudy. Interesante cómo funciona esta moneda y cómo nos explicaste ahorita una breve introducción de qué es el Bitcoin. Es una criptomoneda. Me pareció muy interesante lo que dijiste hace un momento, que es una moneda descentralizada. Es decir que pues no hay un ente que regule pues cómo funciona la moneda, incluso quizás su precio. Y entonces de esta cuenta surge la pregunta, porque regularmente las monedas o las divisas establecen su precio, su valor sobre algo. Hace 50, 60 años pues el valor del quetzal, por ejemplo, el sustento lo tenían sobre su base en oro. Hoy en día pues ya es a nivel de Producto Interno Bruto y algunos aspectos macroeconómicos del país. Tenemos divisas como el dólar, que sustenta hoy en día pues está su base sobre el petróleo, pero el Bitcoin, al ser una moneda electrónica y descentralizada, ¿sobre qué se sustenta? Eso por una parte. Y por otra parte, el tema legal. Es decir, ¿qué garantías tienen las personas de que cuando utilizan un Bitcoin, pues ese valor de mercado se va a mantener y no va a perder ese valor? Porque, pues, ¿en qué están utilizando esta moneda? Entonces sería interesante que puedas platicarle acá al público, pues, precisamente de estos aspectos. ¿Cuál es la base y el sustento de esta criptomoneda? Buenas preguntas, buenísimas. Primero que nada, ¿verdad? Exactamente, el Bitcoin no está respaldado por ninguna institución, si lo querés ver así, ¿verdad? Porque incluso en última instancia el Banco Central lo que termina haciendo, aunque dice que tiene oro tenía oro, ¿verdad? Para respaldarlo, estás confiando en la institución que te lo está diciendo, ¿verdad? Está este respaldo. En Bitcoin no existe esto, ¿verdad? Obviamente el valor que se le da a los activos termina siendo de una manera subjetiva, ¿verdad? Es decir, para mí esto vale esto, esta cantidad, y cuando transaccionamos acordamos en un valor, ¿verdad? Es en general así funcionan las transacciones.
Es decir, el quetzal, incluso el quetzal tiene valor porque nosotros le damos valor, ¿verdad? Es como que alguien nos traiga aquí alguna moneda de algún país de Sudamérica, probablemente me la vas a dar y decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? No me sirve, pero vas a ese país y la van a usar, porque depende de la gente que le da el valor. Con respecto al precio, tienes mucha razón, el precio de Bitcoin es bastante volátil, ¿verdad? Entonces, no hay garantía que yo te diga, mañana va a valer tanto, o pasado mañana va a valer tanto. Obviamente hay expectativas de valor, pero si supiera el futuro, probablemente me aprovecharía de eso también, ¿verdad? Pero no se puede saber. Entonces, cuando la gente transacciona en Bitcoin, hay que entender algo también. Cuando vos estás valuando las cosas, ¿verdad? Las terminas valuando en alguna moneda, o en dólar, o en quetzales. Por eso un Bitcoin en dólares es aproximadamente $26,000 y en quetzales son 200,000. Cambian los valores porque lo estás valuando distinto. Sin embargo, un Bitcoin sigue siendo igual a un Bitcoin. Eso no cambia, ¿verdad? Entonces, tenés razón. Si yo quisiera transaccionar con Bitcoin, probablemente voy a recibir un valor y va a ser mucho menor, ¿verdad? O va a poder ser más, pero no me quiero arriesgar si estoy transaccionando en ello. Por ende, Bitcoin funciona como dos cosas. Tiene dos funciones principales, si lo quieres ver así actualmente. Aunque el dinero tiene tres, ¿verdad? Que es la unidad de cuenta, resguardo de valor y medio de intercambio, ¿verdad? Actualmente Bitcoin o funciona como medio de intercambio, o sea, yo se los transfiero a ustedes, o como resguardo de valor, que ahí se encuentra un poquito más el beneficio por el momento, ¿verdad? Que es decir, voy a guardar mi Bitcoin, voy a esperar y voy a tomar el riesgo de ver si en tanto tiempo se aprecia de valor, ¿verdad? Primero. Y obviamente, y está el segundo hecho, ¿verdad? Que Bitcoin es... obviamente, ¿verdad? Como que te dije, el valor de Bitcoin depende de la necesidad de las personas, del valor que le dan a Bitcoin como tal. Y por ejemplo, ¿verdad? Ya incluso hay beneficios y hay soluciones que te permiten recibir Bitcoin, ponete, y de una vez cambiarlo a alguna moneda fiduciaria. Entonces ya no tenés que sufrir la volatilidad, ¿verdad? Entonces son soluciones, ¿verdad? Como te dije, bueno, como no les he dicho, pero Bitcoin lleva 14 años en el mercado, pues es una tecnología bastante nueva donde constantemente se van viendo beneficios o soluciones con base a eso, ¿verdad? Entonces, como te dije, actualmente ya existen estos métodos de que yo quiero recibir Bitcoin, pero no quiero tener la volatilidad, entonces lo transfiero a una moneda fiduciaria. Pero depende de la necesidad de las personas, la solución que Bitcoin les puede brindar, ¿verdad? ¿Cómo funcionó en El Salvador el Bitcoin? Conocemos un poco la experiencia de ellos. Yo fui a Salvador el año pasado en noviembre. Tengo muchos amigos salvadoreños, han venido salvadoreños a Panajachel a ver lo que está pasando, ¿verdad? El grupo comunitario de Bitcoin Beach también, fue la comunidad que empezó con Bitcoin en El Salvador, que es una historia bastante interesante, etcétera, etcétera. Pero si lo miramos en una perspectiva país, directamente no se han visto beneficiados por comprar Bitcoin, porque El Salvador compró Bitcoin, ¿verdad? De adoptarlo como una moneda legal, posiblemente sí, ¿verdad? Porque ¿qué significa que sea una moneda legal? Permite que las empresas que están enfocadas en Bitcoin pongan sedes en El Salvador, que busquen invertir en El Salvador, que entonces las áreas donde hay Bitcoin se desarrollen un poquito más. ¿Y si ha funcionado eso? Sí, sabemos constantemente que hay empresas moviendo, incluso porque acaban de pasar una ley, ¿verdad? Que exoneraba de impuestos a las empresas por innovación, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, todo este paquete, digamos, de regulaciones o mejoras, como le quieran llamar, terminan llamando talento y terminan llamando empresas. Entonces, sí sabemos que empresas, exchanges, ¿verdad? Bitcoin, de Bitcoin o empresas enfocadas directamente en Bitcoin, se mudan a El Salvador a empezar sus operaciones ahí. Obviamente, esos efectos no se pueden ver en el corto plazo, ¿verdad? Son efectos en el largo plazo, incluso la apuesta de El Salvador con Bitcoin, ¿verdad? Creo que la mayor cantidad de Bitcoin que compró El Salvador fue en un precio bastante alto, ¿verdad? Entonces, obviamente, para obtener un beneficio de haber comprado Bitcoin, tendrían que esperar que el precio de Bitcoin pasara su precio de compra promedio, ¿verdad? ¿Qué otros países han, digamos, incursionado fuertemente en el Bitcoin? Aparte de El Salvador, que es lo más cercano que conocemos. Suiza es un país que tiene una regulación bastante amigable con Bitcoin. Está este lugar Lugano, ¿verdad? En Suiza, donde también se busca esta economía circular, se pueden pagar impuestos con Bitcoin. Muchas veces, ¿verdad? Lo vemos que no necesariamente tiene que ser una perspectiva Estado, ¿verdad? Que el Estado imponga que se tiene que utilizar Bitcoin. Muchas veces nace de una manera un poquito más comunitaria, ¿verdad? Gente como un mercado libre. Sí, es como alguien dice, yo prefiero aceptar Bitcoin, ¿verdad? Porque
sé que la gente quiere gastar Bitcoin o quiero guardar yo mi Bitcoin, quiero conseguirlo de esa manera. Entonces empieza desde una base más como comunitaria, ¿verdad? Desde abajo. Pero, por ejemplo, tenemos bastante ejemplos de países que están empezando a minar Bitcoin también, ¿verdad? Que el minado de Bitcoin es un tema bastante interesante, que es la unión entre el mundo físico y el mundo digital, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Verdad? Bitcoin, para existir, se necesita de un proceso llamado minado, ¿verdad? Prueba de trabajo, que requiere de descifrar un número, ¿verdad? Una ecuación matemática, y quien descifre la ecuación matemática obtiene la recompensa, que son las Bitcoin, pero consume mucha energía. Entonces, pues es que cuando uno pone, por ejemplo, una granja de minado de Bitcoin, son bodegas llenas de computadoras haciendo ruido y generando calor porque están constantemente trabajando para funcionar. Entonces, sí podemos ver países que han estado minando Bitcoin, ¿verdad? Incluso que el Imperio Omano, ¿verdad? Es súper interesantísimo porque podríamos hablar que Bitcoin es un dinero que sí cumple las leyes musulmanas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que hay países que entonces están empezando a ver Bitcoin como una opción de salir del dólar, que está basado en deuda. Los países, la ley musulmana, la deuda, el interés no lo ve bien, ¿verdad? Entonces ven en Bitcoin una opción también como un tipo de moneda y tipo de minado, ¿verdad? Entonces hay países que están saliendo por su propia cuenta en distintas maneras y comunidades alrededor del mundo. En África sabemos que existe un neocolonialismo monetario, ¿verdad? Donde Francia tiene control sobre bastante del sistema monetario de las ex colonias africanas, ¿verdad? Entonces ven en Bitcoin una solución para salir de eso. Podemos hablar también de las mujeres bajo el régimen talibán, ¿verdad? Que no permiten tener derechos de propiedad y ven en Bitcoin una solución para poder resguardar su valor. Entonces, hay distintas, ¿verdad? O sea, Bitcoin no se aplica en un mismo lugar siempre, y podemos hablar también de países que sufren como de la hiperinflación, ¿verdad? Venezuela, Argentina, donde Bitcoin también se ve surgiendo. Fíjate que hay algo muy interesante que mencionaste hace un momento, y es que, por ejemplo, en El Salvador comentabas de que incluso se desarrolló un paquete de leyes y que obviamente fue para incentivar el uso de esta moneda, pues, para cualquier actividad. Algo que, pues, al ser una moneda libre, ¿verdad? Y como hablábamos anteriormente, o nos comentabas, que pues es una moneda descentralizada. Entonces es como un poco, como que hay una paradoja, ¿verdad? O una contradicción en cuanto a, ¿será que sí es una moneda descentralizada, pero también tiene algún tipo de apoyo por algunos estados para incentivarla? Y mira lo interesante de eso también. Por ejemplo, acá en Guatemala, pues el quetzal es una moneda nacional. Durante muchos años, y lo mencionaste hace un momento, es que es una moneda muy estable y es de las mejores monedas, pues, que está, al menos en América Latina, pues, debido a su estabilidad, y es precisamente por todas las maniobras que el Banco de Guatemala ha desarrollado frente a la divisa del dólar. Una de ellas es que, por ejemplo, en los bancos uno no puede, o sea, llevar $20, pues, o sea, básicamente, o sea, solo te cambian billetes de 100, y de esa manera, pues, evitan el uso de esta moneda del dólar para que el quetzal, pues, no pierda su valor, cosa contraria al tema del Bitcoin en El Salvador y en otros países. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, ¿cuál es el miedo o por qué algunos países han evitado el uso de esta moneda? ¿Será que no quieren que su moneda se devalúe o existe algún otro tipo de miedo al respecto? Mira, la verdad es que es un tema bastante interesante, súper interesante. Primero, ¿verdad? Está el tema de que El Salvador exactamente puso como ley el tema de una moneda legal. ¿Qué tanto lo está aplicando eso? Podemos ver que la mayoría de gente probablemente no usa Bitcoin, ¿verdad? O sea, también lo podemos ver de ese tipo. ¿Qué significa? ¿Qué pasaría si El Salvador desaparece de la faz de la tierra hoy? Bitcoin seguiría existiendo, ¿verdad? O sea, a eso nos referimos con que es descentralizado, ¿verdad? O sea, si El Salvador dejara de existir, Bitcoin seguiría funcionando, ¿verdad? Obviamente estos lugares son como lugares seguros, si lo querés ver así, para la tecnología, y podemos debatir de que si es una moneda libre de mercado, ¿por qué obligarlo a usar? Obviamente se entiende que la ley va dirigido más a hacerla una moneda de curso legal con los beneficios que trae. Ahora, sí, el quetzal ha sido una moneda bastante estable, ¿verdad? Podemos ver en pandemia, y la inflación también es un efecto que se ve en el largo plazo, ¿verdad? No es un efecto de corto plazo. Entonces podemos ver que en pandemia hubo una gran expansión y todo lo que pasó con la pandemia, el manguate, etcétera, y vimos que hasta este año tuvimos una inflación de 9%, ¿verdad? Y lo hay que entender que la inflación es acumulativa, ¿verdad? No es que si hoy es 9% y mañana 4%, es que solo tenemos 4%, no.
O sea, ese 9% ya existió, pues ya se perdió, ya es un poder adquisitivo perdido, ¿verdad? Entonces, baja a 4%, que está oscilando por ese rango ahorita, pero es igual, o sea, sigue perdiendo valor, ¿verdad? Sigue perdiendo valor constantemente, a una tasa más pequeña, si lo quieres ver así, pero sigue perdiendo valor. El miedo que puede ser es que obviamente El Salvador se le facilitó más porque ya de por sí no tenía un banco central, ¿verdad? La moneda que utilizaban ya dependía de otro país como tal. Entonces, obviamente poner Bitcoin como moneda legal es... Ya es un harakiri, si lo quieres ver así, para un banco central. A menos que se busque hacer un mix, ¿verdad? Que Bitcoin funcione también como un respaldo de valor. Sabemos que Robert F. Kennedy, el candidato demócrata de los Estados Unidos, ha propuesto hacer un back del dólar con Bitcoin también y oro, entre otras cosas, pero ya es un tema de conversación y es súper interesante también. Sí, bueno, la verdad es aspectos bastante interesantes. Precisamente El Salvador, pues su moneda ahora es el dólar y no precisamente depende del Banco Central de ellos, sino que depende de del manejo de esta moneda a nivel internacional. Y precisamente cuando se empezó a utilizar el Bitcoin en El Salvador, pues hubo bastante rechazo por parte del gobierno norteamericano, ¿verdad? Ahí hubo algunas sanciones que se desarrollaron en su momento. E incluso se buscó la manera de crear algún tipo de pánico financiero sobre El Salvador, pero el día de hoy pues hemos visto que El Salvador pues no ha presentado ningún problema en cuanto al uso de la moneda. No sé si están manejando bien el tema de los medios o no, pues lo desconocemos, pero hasta el momento no se ha visto ningún escándalo financiero o económico en ese país. Pues interesante cómo se está desarrollando hasta el momento pues esta entrevista, Rudy. Vamos a ir en este momento a un pequeño corte comercial. Les invitamos a que por favor nos puedan seguir sintonizando en este canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Al regresar del corte, pues vamos a continuar platicando acá con Rudy, experto acá en el tema de estas criptomonedas. Y pues si tienen alguna duda o comentario, pues pueden escribirlas y por supuesto con mucho gusto vamos a estárselas planteando a Rudy. Nos vemos en un momento. Bueno, bienvenidos, muchas gracias Rudy por estar acompañándonos. Byron, nuevamente un gustazo. Pues luego de este pequeño corte comercial, pues anteriormente estábamos platicando con Rudy al respecto de qué es esta criptomoneda, el Bitcoin, dónde se ha utilizado, algunas implicaciones que tiene el uso de la moneda a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Y en el corte pues seguimos platicando también algunas cositas muy interesantes al respecto. Pues durante el corte también pudimos ver algunas preguntas que nos estuvieron enviando nuestros televidentes, y en ese sentido pues surge la pregunta: ¿cómo puedo resguardar el Bitcoin? Es decir, si es una moneda que es descentralizada, que tampoco la podemos utilizar a través de papel moneda, que únicamente es de uso electrónico, y tampoco existe un ente que regule el uso de la moneda, entonces ¿dónde puedo guardar yo mi moneda? O sea, pues las personas adultas antes pues se maneja el esquema de que yo guardo el dinero debajo del colchón, pero pues con estas criptos no se puede hacer eso, y si no tengo dónde guardarlo, lo puedo perder. ¿Puedes explicarnos cómo se puede hacer esa maniobra? Otra cosa que yo agregaría es en qué se diferencia el Bitcoin a tener en el sistema de acciones. Mucha gente, y se ha vuelto muy común, que la Coca-Cola, que la Amazon, que les vendan acciones y la gente compra, pero hay gente que tiene pérdidas en ese sistema de acciones y hay gente que probablemente gana, pero yo creo que es más común que la gente pierda en el sistema de acciones. Entonces el Bitcoin también es para invertir, pero ¿qué riesgos puede tener uno que se parezcan a los otros sistemas de riesgo? Buenísimas preguntas. Si quieres primero te contesto el tema de dónde se resguarda el Bitcoin, ¿verdad? Básicamente Bitcoin es información en el Internet, ¿verdad? Entonces cualquier dispositivo con Internet o electrónico podría almacenar Bitcoin.
Obviamente, ¿verdad? Dependiendo del conocimiento y los niveles de seguridad que se quieren tener para resguardar el Bitcoin, hay distintas opciones. Pero la más sencilla es descargar una billetera en el celular, una billetera de Bitcoin en el celular y recibir Bitcoin ahí, poderla tener en el celular. O en la compu descargar una aplicación y recibir el Bitcoin ahí, ¿verdad? Hay distintos tipos de billeteras y, como dije, para distintos tipos de conocimiento y tipos de seguridad. Ahora bien, así como, digamos que ponete, está el teléfono o está tu compu, etcétera, tenés tu contraseña, ¿verdad? Tu contraseña es la que te da acceso a los fondos, es como tu contraseña de Facebook, ¿verdad? Tu contraseña de Instagram, de alguna red social. Entonces, lo que termina pasando es que si vos perdes tu contraseña a Facebook, no podés acceder, pero le podés decir a Facebook que te la reinicie. Como con Bitcoin no hay nadie detrás, si vos tenés tu contraseña que te da acceso a tus fondos y perdes tu contraseña, no hay forma de recuperarla, ¿verdad? Obviamente, te da un poder a vos, ¿verdad? De poder decir, yo voy a cuidar bien mi contraseña, que es una frase de 12 palabras, la voy a cuidar bien y ya con eso no me pueden quitar mi Bitcoin, ¿verdad? O sea, ya con eso incluso me las podría aprender de memoria y con eso acceder a mi Bitcoin ya no tendría ningún problema. Como dije, tiene que ver con un tema de seguridad, ¿verdad? Con resguardar bien la contraseña, pero es como normalmente se resguardaría una contraseña en general, ¿verdad? Uno no hace una contraseña para después perderla, pues se perdería acceso. Entonces, es ese tema de resguardarlo, pero hay distintos tipos. Incluso, ¿verdad? Este es el tema, ya va un poquito más dirigido a eso, el tema de la autocustodia, ¿verdad? Yo custodio mi Bitcoin, yo soy el dueño de mi Bitcoin, ¿verdad? Nadie más. Si yo le doy mi contraseña a alguien más, esa persona va a tener acceso a mi Bitcoin. Si yo voy a una institución donde guardan Bitcoin, ellos van a ser los dueños de mi Bitcoin. Obviamente me van a dar propiedad a mí, pero en última instancia, ¿verdad? Son ellos quienes lo controlan, como cualquier banco, y por eso hemos visto que cuando los bancos pierden, las personas quiebran, ya no pueden acceder a sus fondos. Por eso Bitcoin termina siendo un método de autocustodia, ¿verdad? Yo ser quien custodio mi Bitcoin y nadie más lo puede... Me lo podrían quitar si me quitan la contraseña o me hacen decírsela, pues, pero es mío, ¿verdad? O sea, es mi propiedad. Ahora bien, hay riesgos completamente, ¿verdad? El riesgo está, o por ejemplo, pierdo mi contraseña y entonces pierdo mi acceso a mi Bitcoin, o tal vez le cedo mi Bitcoin a otra empresa y esa empresa quiebra, pierdo mi Bitcoin, ¿verdad? Pero también está el tema del precio, ¿verdad? Están pérdidas, hay ganancias. Por eso, como les comentaba, ¿verdad? Para comprar Bitcoin, ahorrar en Bitcoin, invertir en Bitcoin, se tiene que tener la cantidad tiene que ser directamente proporcional al conocimiento y directamente proporcional a la adversidad, al riesgo también. ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesto a tener? Si este dinero que voy a tener hoy, mañana lo voy a usar para la colegiatura de mis hijos o mañana me va a servir para hacer el mercado, probablemente no va a ser una buena opción, ¿verdad? Pero si tengo cierta cantidad que sé que lo puedo dejar a 10 años, 5 años, 3 años, ya se vuelve un tema más lógico, ¿verdad? Porque obviamente uno no compra una casa hoy para venderla mañana, ¿verdad? Uno no compra oro hoy para venderlo mañana, a menos que a eso te dediques, ¿verdad? Que es algo muy distinto. Pero sí, las volatilidades pueden pasar, pero nos hemos dado cuenta que Bitcoin desde 2009, que valía menos de $1 al 2023, que está a un precio de $25,000, $26,000, ha tenido un crecimiento exponencial. Por eso es que se dice que puede tener perspectivas positivas en el futuro, ¿verdad? O sea, que puede llegar a valer más en el futuro. ¿Qué significa eso? Que entonces mi patrimonio va a aumentar, ¿verdad? Digamos, si yo soy guatemalteco que vivo en los Estados Unidos y le mando a mi familia $200 mensuales a través de Western Union o de un banco cualquiera, que por supuesto cobran comisiones. Aquí y en Estados Unidos también te cobran una comisión. ¿Qué beneficio podría tener yo, migrante guatemalteco, viviendo y ganando en Estados Unidos y enviando remesas, que las remesas se han convertido en el primer lugar del ingreso de divisas de Guatemala, ya superior pues al turismo, al café, a todo cuanto pueda haber en Guatemala? Como sucede en El Salvador, pues que las remesas también constituyen un gran fuerte de la economía, solo que en El Salvador es el dólar y el Bitcoin que se empezó a difundir mucho antes que aquí en Guatemala. Entonces, la pregunta va pues dirigida al migrante. ¿Qué es? Yo, migrante, ¿cómo me beneficio? ¿Qué puedo hacer para beneficiarme al usar Bitcoin en lugar de
el dólar. Sí hay beneficios claros, ¿verdad? Por ejemplo, que ya no se tienen que pasar por tanto intermediario, pero por el estado actual, digamos, ¿verdad? Y por lo nueva que es la tecnología también, aún faltan ciertos aspectos que podrían mejorar la experiencia de los usuarios, ¿verdad? Porque obviamente un migrante en los Estados Unidos tiene que ver dónde compra Bitcoin. Ahí ya empezamos con la primera barrera. Si la persona sabe dónde comprar Bitcoin, ya encontró la gallina de los huevos de oro, si quieren verlo así, ¿verdad? Porque ya saben dónde comprar Bitcoin y ya es más fácil explicar a la persona que va a recibir cómo recibirlo, ¿verdad? Ahora bien, también está esta parte, que Bitcoin va a funcionar más que nada como un medio para transportar el dinero, transferir el dinero. Porque en última instancia, probablemente la persona que recibe el Bitcoin lo va a querer transformar a quetzales, ¿verdad? A menos que ya vivamos en una economía donde Bitcoin se acepta en la mayoría de los establecimientos. Pero como no es así, lo que va a pasar con otras personas es que lo va a querer cambiar a quetzales. Que eso no es ningún problema, es fácil. Ya existen empresas en Guatemala que lo hacen, pero es un paso también extra. Obviamente se benefician con que hay menos comisión, ¿verdad? Ya recibiste, en vez de que te quitaran el 10%, tal vez la empresa que te va a cambiar a quetzales va a ser 2%, pues tuviste un beneficio del 8% de utilizar la red. Pero sí, o sea, obviamente hay beneficios, y como dije también es el problema del teléfono, ¿verdad? Tal vez esta persona sabe cómo recibir, tiene teléfono, sabe cómo llamar, pero si la otra persona no tiene teléfono, no se pueden comunicar. O sea, tiene que haber un conocimiento de ambas partes. Más que nada del lado que quiere enviar Bitcoin, ¿verdad? Que lo pueda venir y conseguir, que muchas veces pasa que la mayoría son indocumentados, por ende no pueden acceder a cuentas bancarias. Y es posible comprar Bitcoin sin cuentas bancarias, sí, pero hay que saber cómo, ¿verdad? Entonces habría que tener un proceso de educación, digamos, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo que comentaba Byron hace un momento, pues considero yo de que los migrantes, digamos que la proyección del Bitcoin sea muy buena y sigue aumentando su valor de mercado, entonces yo pienso que sería una muy buena inversión para los migrantes. O sea, que puedan invertir su dinero, comprar Bitcoins y tener guardadas esas criptomonedas y quizás en un momento posterior pues poder cambiarlo o quizás poder transaccionar ya con esa moneda si digamos que las condiciones de esta moneda son más aceptables y ya algunos establecimientos la reciban. No obstante, surge también una duda, y es que cuando hay algo desconocido, hay un producto que todo el mundo dice que es muy bueno, pero quizás yo desconozco, pero digamos que una persona lo compra y en un momento determinado lo quiere vender, para ello tiene que existir un mercado. Y regularmente a veces cuando alguien pues compra algo sin conocerlo, y al no encontrar un mercado donde transaccionar con él o comprar y vender, entonces termina vendiendo por un precio menor a su verdadero precio de mercado. Eso por una parte. ¿Dónde puede existir algún tipo de comunidad para poder aprender o poder negociar con este tipo de moneda? Esa sería como que una primera pregunta. Y segundo, al ser una moneda pues que no necesitamos de algún tipo de banco, entonces quiere decir de que las transacciones las podemos hacer entre nosotros tres sin la intervención de una entidad financiera. Pero en ese sentido también se presta para, pues, por ejemplo, narcotráfico, algún tipo de delincuencia, poder utilizar esta moneda y lavar dinero. Y entonces eso sería como contraproducente porque no hay algún control sobre este tema en el aspecto legal. Entonces, o sea, ¿se presta para esto? ¿Hay algún ente regulador? Primero que nada, Bitcoin es un mercado que está abierto 24/7 todo el mes, 365 días del año, ¿verdad? Porque está en el internet, ¿verdad? Entonces no es como un mercado tradicional que cierra viernes y abre lunes. O sea, se puede abrir 24/7 todos los días de la semana. Empecemos por ahí. Segundo, que es un activo bastante líquido. ¿Qué significa eso? Que hay una constante compra y venta de Bitcoin. O sea, si vos querés comprar tu Bitcoin, alguien te lo va a comprar. Si lo querés vender, alguien te lo va a comprar, pues, ¿verdad? O sea, sí es un mercado bastante líquido. Obviamente, tiene que ver con la educación, ¿verdad? De las personas, saber dónde comprarlo. Porque hay aplicaciones, como dije en Guatemala, donde ya puedes comprar y vender Bitcoin y te lo pasan a tu cuenta bancaria sin ningún problema. Pero las personas obviamente tienen que saberlo, ¿verdad? Tienen que entender que esto sucede de esa manera y que existen estos intercambios, aunque pueden ser intercambios entre persona y persona también, ¿verdad? Ustedes quieren tener Bitcoin, yo tengo Bitcoin, me dan 50 quetzales, yo les doy 50 quetzales en Bitcoin, pues, ¿verdad? O sea, también puede suceder de esa manera.
Obviamente van a existir primas, ¿verdad? O sea, probablemente por ser en persona tal vez te va a cobrar un 3%. En cambio, si lo haces en algún exchange centralizado gringo o en Guatemala, tal vez te cobren 2%. O sea, pero es más como si alguien estuviese vendiendo, comprando oro, si lo quieres ver así. Van a haber lugares donde te van a dar un mejor precio y van a haber lugares donde te van a cobrar muchas comisiones, si lo quieres ver de esa manera. Ahora con el tema de lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, etcétera, primero que nada tenemos que entender que el dinero es una tecnología, ¿verdad? O sea, si nos adentramos a la historia del dinero nos damos cuenta que es una tecnología, o sea, es algo que los humanos utilizamos para mejorar la transaccionalidad de nuestros intercambios y hacer más compleja el desarrollo de la civilización y de la sociedad, si lo quieres ver así. Entonces, hay datos que indican que la cantidad de Bitcoin que se utiliza de manera mala, si lo quieren ver así, es menor al 1%. Porque interesante de Bitcoin, ¿verdad? Que es un libro mayor completamente transparente y auditable, ¿verdad? Son transacciones que se pueden ver en tiempo real y ver quién está haciendo. Entonces, si una persona o alguna agencia quisiera investigar, lo que tiene que hacer es hacer su trabajo, investigar quién está haciendo el mal. Pero Bitcoin es solamente una tecnología, como cualquier otro dinero. Pues decir que Bitcoin es el que está haciendo mal no hace mucho sentido, porque así como hay gente que lo usa para el mal, hay gente que lo usa para el bien. Y si hablamos de eso, podemos hablar que actualmente el dinero fiduciario, quetzales o dólares, es el que se utiliza más para lavar dinero. Además que el lavado de dinero tiene que ver también con la bancarización, ¿verdad? O sea, realmente podríamos considerar lavado de dinero si no se bancariza el dinero. Entonces, aquí vienen como distintos tipos de preguntas, ¿verdad? Pero en general, mi perspectiva ante eso es que primero no sucede tanto, ¿verdad? Porque o sea, le estás haciendo un costo de transacción a los que están lavando dinero, pues tienen que enfocarse en mucho más cosas. Pero además de eso es una tecnología, ¿verdad? O sea, no puedes castigar a la tecnología porque está facilitando el intercambio, ¿verdad? Es como que en algún punto en la historia alguien haya dicho que no vayan a usar el oro por tal y tal razón. Hubiera estancado el progreso del desarrollo de los intercambios, pues de la complejidad de la sociedad y civilización. Ahora también, con lo que mencionaba, exactamente, se necesitan los bancos cuando o sea, nosotros si yo le doy un billete 5 que sale de aquí, ¿hubo algún intermediario? No, ¿verdad? O sea, no, pues no es necesario, ¿verdad? Por la tecnología hasta Bitcoin, ¿verdad? Que existía, obviamente era necesario un banco porque lo que el banco verifica es si usted tiene dinero suficiente para enviarlo y si vos tenés una cuenta para recibirlo. Eso es lo que su intermediación en ese sentido es esa, ¿verdad? Que usted tenga dinero y que vos puedas recibirlo, ¿verdad? Entonces, lo que viene a hacer Bitcoin es ya no necesitar eso, ¿verdad? Porque ya no necesitas de un intermediario que esté verificando que las transacciones se hagan de manera correcta. Lo puede hacer de manera directa utilizando Bitcoin. Bueno, pues ahí sí que como actualmente estamos en una coyuntura política, pues sí, definitivamente no podemos demonizar, ¿verdad?, la moneda como tal, porque pues la moneda, como vos decís, es tecnología, pues en esencia pues está ahí y es para el uso que se le dé. No obstante, pues en la actual coyuntura política, ahora y no solamente el tema de narcotráfico, pues también se podría prestar el uso de esta moneda para pues el movimiento de dineros ilícitos. Y precisamente ahorita, para esos temas electorales, que es cuando se mueve bastante dinero ilícito, pues también se puede prestar al no existir algún tipo de regulación al respecto. En lo personal considero que sí debería existir algún tipo de regulación, o sea, algún compendio legal que exista en el país y ante la inminente llegada de esta criptomoneda, pues porque conforme vayan pasando los años y como va creciendo el precio de valor de mercado del Bitcoin, pues definitivamente va a ser imposible que en un momento determinado ya las personas no vayan a utilizar la moneda. O sea, ya no se puede negar que está creciendo. Entonces, en ese sentido, considero yo, y no sé si vos considerás también lo mismo, que nos puedas comentar al respecto, si realmente en un momento futuro pues va a existir algún tipo de regulación y al existir ese tipo de regulación quizás el valor de esa moneda pues va a decrecer. Bueno, mira, tu análisis es bastante interesante, ¿verdad? Mi perspectiva siempre es, al criminal hay que atacarlo, ¿verdad? O sea, ese es el que hay que investigarlo y saber qué está haciendo y realmente verificar que es culpable, ¿verdad? Y obviamente la estructura del dinero puede utilizarse como medio de investigación, pero cuando pones barreras de entrada para utilizar una tecnología, lo que estás haciendo es beneficiando a unos pocos, ¿verdad? Porque si me estás diciendo que voy a necesitar esto y esto y esto para utilizarlo,
estás cerrando o estás poniendo una barrera de entrada muy alta para la gente que probablemente no pueda llegar a cumplir esos requerimientos, ¿verdad? Y le estás poniendo límite a una tecnología, ¿verdad? No estoy diciendo que quien está haciendo uso mal de la tecnología tiene que ser castigado, pero es la persona. La tecnología es un medio, ¿verdad? Existe, pues, y se puede utilizar para bien o para mal. Las personas son quienes le dan el uso. Obviamente también el hecho de que, por ejemplo, El Salvador haya hecho de Bitcoin una moneda legal, significa que las personas lo utilizan como que fueran dólares, ¿verdad? Y tienen que basarse también en las medidas legales que tiene el dólar, pues, ¿verdad? Si estás lavando dinero con dólares es delito, pues, si estás lavando dinero con Bitcoin es delito. O sea, pero es el delito el que estás castigando, ¿verdad? Es el delincuente el que estás persiguiendo. Pero tratar de poner barreras de entrada a una tecnología, lo que hace terminar haciendo es centralizando otra vez quién te permite entrar, quién no te permite entrar, y ahí podemos ver varios intereses. Incluso podríamos meternos más de lleno, que el tema que se conoce como KYC, Know Your Customer, conocer a tu cliente, que es una medida que utilizan muchos exchanges de Bitcoin para poder comprarlo, ¿verdad? O sea, por eso es que dije que muchas veces necesitas de tu identidad para comprar Bitcoin, y un banco ya de por sí tiene toda tu identidad, por eso es que es mucho más fácil comprar Bitcoin con una cuenta bancaria. Es que realmente te estás dando tu información para comprar dinero, pues eso no hace mucho sentido, pues, porque realmente en una sociedad, y si lo estamos viendo en persona, es muy difícil hacerlo de esa manera. Sin embargo pasa, y podríamos ponernos a analizar de dónde viene, ¿verdad? Incluso ayer, ¿verdad? Fue el 9/11, ¿verdad? La conmemoración del 9/11 de los Estados Unidos, donde fue un ataque terrorista y empezaron a hacer todas estas medidas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y obviamente ya están saliendo documentos donde el mismo 9/11 el gobierno de Estados Unidos tuvo un involucramiento, pues. Entonces ya puedes empezar a entender así como por qué van a hacer de esto de esta manera, y después a los que van a castigar es a todos los ciudadanos para dar su identidad y hacer este proceso para acceder a sistemas financieros. Entonces yo creo que en algún punto vamos a ver una revolución en ese sentido, ¿verdad? Entender que para transaccionar es entre una persona y otra, pues. Privacidad no es lo mismo a secrecy, ¿verdad? A secretos, no, es privacidad, ¿verdad? Y es un derecho que creo que hay que luchar también, que mucha gente tampoco lo entiende o lo valora, ¿verdad? El hecho de la privacidad. Pero, como te dije, es un debate que realmente creo que en algún punto se va a tener, porque hay gente que está a favor de esto, en contra de eso, y los debates son la manera para poder llegar a una conclusión, ¿verdad? Pero entonces me imagino que en algún punto vamos a escuchar más sobre esto. Sí, además, aquí le ponen a uno toda clase de trabas en los bancos. A partir de 20,000 ya te piden escritura. ¿De dónde sacaste los 20,000? Sin embargo, el lavado de dinero de la droga a nivel mundial se da en Wall Street. Exacto. Exactamente. Yo hace poco hice un tweet que decía que los bancos dejaron de ser lugares para transferir y almacenar dinero a sistemas de vigilancia fiscal y económica. Porque ya ni siquiera, o sea, estamos hablando de eso de, ya tenés más de 20,000, eso está raro, pero dejemos eso. Ya se utilizan para ver si estás pagando impuestos o no. O sea, ya son un método de control, pues, y dejando eso a un lado, solo benefician a unos cuantos, pues, o sea, si se dan cuenta, sí somos parte de un juego de peones, pues somos los peones a los que están controlando y sacrificando, mientras la gente se hace rica a costa de nuestra información, porque además nuestra información, saben dónde vivís, saben quiénes son tus papás, tienen tu DPI, o sea, tienen toda tu información. Eso además es riqueza para ellos, pues nuestra información es riqueza, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, es una pues, crítica, ¿verdad? No, pues, muchas gracias, Rudy, por visitarnos. Yo creo que hemos llegado ya al final de este programa. Quizás sería interesante que puedas dirigirte a la población y que en un minuto puedas darles consejos acerca del uso de la moneda, consejos buenos, también qué precauciones deben tomar, y pues que para ver si pueden también aprender a utilizar esta moneda y tener el mejor uso que ellos aprovechar si ya en Guatemala hay usuarios del Bitcoin. Por supuesto. No, y quería invitarlos a todos. Este 21 de septiembre a las 7 p.m. en 4 altares, zona 4, vamos a tener un Bitcoin Meetup. ¿Verdad? Ya contamos con el patrocinio de varias empresas de Bitcoin en Guatemala, donde vamos a aprender, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre las transacciones, cuáles son las billeteras de escritorio. Vamos a aprender sobre las perspectivas macro de Bitcoin también. 21 de septiembre, 7 p.m., jueves 21 de septiembre, 4 altares, zona 4. Me pueden seguir en mis redes sociales como Bullish, BULLISH, Guate. En mis redes sociales, pueden encontrar mi página web también, bullishguate.com, donde tengo recursos, donde hablo bastante sobre el tema. En mis redes sociales comparto mucha información al respecto.
Y bajo este esquema, creo que lo importante es que tienen que aprender a ahorrar, ¿verdad? A decir, voy a dejar de consumir para poder ahorrar, y ya cuando se decidan ahorrar, ver qué activo es el mejor en el cual se puede ahorrar, ¿verdad? Hay gente que va a decir, prefiero dólares, ahí cada quien puede decir, prefiero oro, ¿verdad? O puede decir, prefiero Bitcoin, ¿verdad? Pero hay que hacer un análisis, hay que educarse en ese sentido, ¿verdad? Ahorrar es planear para el futuro, ¿verdad? Obtener un beneficio en el futuro, sacrificar mi gratificación presente por beneficio en el futuro. Entonces es importante entender eso y ya después de eso ver en qué activo deseo ahorrar, en qué activo deseo tener mi riqueza, ¿verdad? Yo recomiendo que investiguen Bitcoin, ¿verdad? Creo que va a ser, es un activo bastante interesante y tiene unas perspectivas interesantes para el futuro, ¿verdad? Entonces me pueden seguir en mis redes sociales y un gusto responder cualquier tipo de pregunta. Bueno, pues gracias Rudy, gracias Byron nuevamente por estar acá. Estimados de la audiencia, pues les invitamos a que nos puedan seguir sintonizando todos los miércoles a esta misma hora, aquí en Más TV de Cabelnet a nivel nacional. También les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y que pues si tienen dudas, comentarios o nos quieren proponer algún invitado, con mucho gusto pueden escribirnos y nosotros acá vamos a estar platicando al respecto de los problemas que siempre nos aquejan en la nación. Muchas gracias. Hasta luego.